Bueno, buenas tardes. Hoy es la tercera charla sobre la verdad histórica con respecto al conflicto del Atlántico Sur. Nos vamos a focalizar en el tema de la provocación, que está originada a raíz del incidente en las Islas Georges. En el segundo programa hemos visto el planeamiento británico para defender Malvinas, obviamente no podían decir atacar, que fueron aprobados por el Estado Mayor Conjunto británico el 14 de septiembre de 1981. Hoy vamos a ver la provocación. Ahora, para estudiar la provocación, también tenemos que estudiar cómo opera el imperio WASP, el imperio blanco, anglosajón, protestante, formado por 5 naciones: Gran Bretaña, que es el cerebro, y 4 músculos, que es Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No vamos a analizar el siglo XIX, que fue el predominio y el auge del imperio británico, donde episodios como los que vamos a comentar ahora con respecto al siglo XX se repitieron en Hispanoamérica, África, Asia, Egipto, la masacre de Omdurmán, la India, la masacre de Amritsar, la guerra del opio. Bueno, todo eso lo dejamos para el siglo XIX, pero vamos al siglo XX. ¿Cómo opera el imperio WASP? Opera de 2 maneras. Primero, con un pretexto o excusa para desencadenar acciones militares cuando está en juego algún problema de apetencia territorial o de apropiación de los recursos naturales. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es arrinconar al oponente circunstancial para que no tenga más remedio que actuar de determinada manera, para la cual ellos ya tienen planes delineados antes para reaccionar. En este segundo aspecto tenemos a Pearl Harbor y Malvinas. En el primer aspecto, el pretexto, la excusa, lo que podemos registrar, esto obviamente es muy sucinto, ¿no? Es para desarrollar muy ampliamente. En 1898 se produce un conflicto entre Estados Unidos y España por la voladura del acorazado Maine en Cuba. De inmediato Estados Unidos culpa a España por esa voladura. Nuestros queridos hermanos gallegos dijeron que de ninguna manera habían hecho una cosa así. Pero eso desencadena la guerra entre Estados Unidos y España, gana Estados Unidos y se queda con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Segundo, 1917, el hundimiento del transatlántico Lusitania en el Atlántico Norte, según los norteamericanos, hundido por un torpedo de un submarino alemán. El imperio alemán dijo que no tenía submarinos operando en la zona en esos momentos. El hundimiento del buque trae como consecuencia que la población de Estados Unidos, que venía siendo aislacionista con respecto a la guerra civil europea hasta ese momento, cambie de opinión y eso permite que Estados Unidos intervenga en lo que es la Primera Guerra Mundial. Salteamos Pearl Harbor, lo vamos a ver ahora. 1964, el incidente del Golfo de Tonkin. Según los norteamericanos, un destructor o 2 habían sido atacadas por lanchas torpederas norvietnamitas.
Eso trae como consecuencia la decisión de Lyndon Johnson de empezar a enviar tropas norteamericanas a Vietnam. Hasta ese momento Vietnam del Sur, había tenido apoyo de asesores militares. Pero a raíz de este acontecimiento empiezan a mandar tropas para intervenir militarmente en la zona. Lo paradójico es que en el año 2005, en base a un estudio profundo, se reveló que el incidente no existió. Pasamos al atentado de las Torres Gemelas, 2001, con una cosa bastante misteriosa que hasta el día de hoy no se ha podido revelar. A las 9 de la mañana caen 2 torres y a las 5 de la tarde cae una tercera torre. ¿Por qué cayó? Hoy no se sabe. Si fue el viento, rayos de los dioses Anunnakis, en fin, no se tiene idea de qué pasó con esa tercera torre y con el avión que se estrelló en el Pentágono. Eso trae como consecuencia la invasión de Irak, porque Hussein tenía armas de destrucción masiva, según hizo conocer Bush. Bueno, enviaron tropas, murieron 1 millón de civiles aproximadamente, se destruyeron ciudades y se saqueó el Museo de Bagdad. Después se reveló que las armas de destrucción masiva no existían. Eso en cuanto a pretextos o excusas. En cuanto a arrinconar al oponente, tenemos Pearl Harbor, 1941. Pearl Harbor se produce el 7 de diciembre, el ataque de la Marina japonesa a la base. El tema es que durante 1941, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, que tenía colonias en el Pacífico, arrinconan económicamente a Japón. Japón necesita importar materias primas para poder producir que sus fábricas e industrias trabajen. Necesitan petróleo, en fin. El embargo trajo como consecuencia que las expectativas de Japón para poder seguir produciendo sus industrias y fábricas llegaban a 3 meses, no más. Japón decide entonces atacar la base Pearl Harbor y eso produce el cambio en la opinión pública norteamericana, que nuevamente en una posición aislacionista no quería saber nada con involucrarse militarmente. Y Estados Unidos tiene el visto bueno, en base a Roosevelt haber dicho que se había producido el día de la infamia, huelgan comentarios, pero últimamente se han dado a conocer algunos datos, por ejemplo, que la Marina de Guerra norteamericana había descriptado los códigos secretos de la Marina japonesa un año antes, los globos que debían estar izados para alertar de un ataque aéreo en las hangares, pistas de aterrizaje, no estaban levantados. Los portaaviones, coincidencia, no estaban en la base, sino que estaban en alta mar, de manera que aparentemente, según algunos historias recientes, el ataque fue tolerado con pérdidas de buques, personas, pero con un costo dispuesto a pagar para poder intervenir militarmente. Eso es Pearl Harbor. Malvinas es muy similar.
El tema de Malvinas, los planes ya estaban, era necesario un detonante. El detonante se produce con el incidente en las Islas Georgias del Sur. Entre el 19 y el 20 de marzo desembarcan en las islas trabajadores de la empresa de Constantino Davidov, que había firmado un contrato con la empresa escocesa Christian Sanding Company en 1979 para desmantelar y retirar todo lo que eran las instalaciones de chatarra que se habían estado utilizando para la caza de ballenas. Eso, al no terminar siendo redituable económicamente, quedó abandonado. Davidov vio el negocio, millonario en dólares, hizo el contrato y el 19 de marzo desembarca con su gente, trabajadores, 39 de ellos. El capataz era Gregorio Patané. Y se encuentra con un destacamento del British Antarctic Survey, destacamento antártico británico, 3 personas. Esas 3 personas, aparentemente sorprendidas por el desembarco, cuando Davidov le había informado a la Embajada Británica en Buenos Aires quiénes viajaban con la lista, qué día viajaban, a qué hora pensaban llegar, es decir, tenían todos los datos. Ese destacamento, surgido de la nada, eleva un informe al gobernador Rex Hunt diciendo que había desembarcado personal militar, se habían escuchado disparos de arma de fuego y se había izado una bandera argentina. Bien. Acá vamos a hacer un paréntesis para aclarar algo que tiene que ver obviamente con el tema, para después seguir con la hilación de los acontecimientos. Esto tiene que ver con que mucha gente piensa que fue un operativo militar. No es cierto. En el año 1976, a instancias de la Armada, se instaló en las Islas Sandwich del Sur, en Thule, un destacamento científico. Eso fue en febrero del 76. Los británicos lo supieron, pero protestaron, y le daban una nota de protesta, recién en octubre del 76, 8 meses. Compárese esto con el incidente de Georgia, donde los plazos se cuentan por horas. En 1981 se planteó, a iniciativa de la Armada, crear también un destacamento científico en las Islas Georgias. Para eso se preparó a un grupo de unos 20 efectivos, al mando del capitán Alfredo Astiz, pero consultada Cancillería dijo suspender la operación porque estaban en pleno devenir las conversaciones de Nueva York en febrero del 82. Así que la operación Alfa se suspendió. Pero el personal fue embarcado en el Bahía Paraíso, no para ir a Georgias, sino hacer la campaña antártica, y cuando en marzo los acontecimientos se desencadenan, estaba en las Islas Orcadas. Bien, ese personal, cuando vienen los ultimátums británicos, van a ser enviados a Georgias para evitar que los obreros sean desalojados por la fuerza. Hecho este paréntesis,
volvemos a los acontecimientos a partir del 19-20 de marzo. El informe de Hans llega a Londres y empieza a intervenir el Foreign Office. El British Antarctic Survey después desmiente el tema de los disparos de arma de fuego y dice que el personal que había desembarcado parecía vestir ropas militares, pero no eran militares. Queda en pie el incidente de la bandera. Con respecto a la bandera, a mí, en eso soy testigo, el capataz de los obreros, en el estudio del doctor Berman, me dijo: doctor, llevamos una bandera, pero quedó en el contenedor. Cuando bajamos ya está avisada. Esto fue puesto en conocimiento de la Comisión Rattenbach y del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, las dos instancias prejudiciales o judiciales. Me parece que entró por un oído y salió por el otro. El tema en definitiva no es quién hizo la bandera. El tema es quién lo aprovechó. Y acá tenemos la actividad británica con respecto a este tema. El Foreign Office, yo voy a tratar de resumir o sintetizar todos los acontecimientos con respecto a este tema. Están en el libro, pero si no tendremos que hacer una miniserie. Hay idas y vueltas. Cancillería Argentina se muestra sorprendida por la envergadura, la gravedad que le atribuían al acontecimiento. Dicen que no había intervención de personal militar, que no había intenciones de provocar ningún tipo de incidente. Pero en Gran Bretaña el Foreign Office empieza con una escalada del conflicto. Se niega a aceptar el sellado de las tarjetas blancas que estaban vigentes según el Acuerdo de Comunicación de 1971, y después de varias idas y vueltas termina emitiendo el 25 de marzo un ultimátum. Si se niegan a sellar los pasaportes, que era imposible porque era reconocer que estaba ingresando un país de dominio extranjero con un pésimo antecedente para el reclamo de soberanía en los organismos internacionales, si no retiran a los obreros ustedes, los retiramos nosotros por la fuerza. Bien, eso es el 25 de marzo. Argentina todavía no toma una decisión con respecto al ultimátum, pero evidentemente la posición se está tornando insostenible. ¿Por qué? La planificación argentina tenía dos partes. Desembarcar en Malvinas, ver si era una operación apta, factible y aceptable. Cuando la comisión sacó sus conclusiones diciendo que sí, siempre y cuando se mantuviera en secreto y no se reforzara la guarnición Malvinas, esas conclusiones del equipo de trabajo se dan a conocer al almirante Suárez del Cerro el 9 de marzo, con el cometido que el 16 de marzo de 1982 comenzaran a intervenir los jefes de jefatura para planificar el después. Es decir, después de desembarcar,
cómo continúa la cosa. Todo esto es interrumpido. Y el que mejor resume esto es, voy a citar textual, el vicealmirante Alberto Gabriel Vigo, a foja 144 del expediente en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que dice lo siguiente: la oportunidad no la fijamos nosotros, sino que la fijaron los ingleses. Y nosotros fuimos prácticamente llevados por una serie de hechos cada vez más graves al tener que adoptar la decisión sin analizar la oportunidad, cosa que se hubiera hecho en un planeamiento normal en el cual la iniciativa era nuestra. Vigo resume lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estamos recién a 20 de marzo de 1982. Este ultimátum del Foreign Office va acompañado de movimientos militares. El primer movimiento militar en el Atlántico Sur es británico. El 20 de marzo se despacha al Endurance, el 21 al John Biscoe, 22 o 23 la fragata Bransfield. El primer movimiento militar británico es en el Atlántico Sur, no es por parte argentina. Paralelamente, lo que se dispone es que el personal que iba a intervenir en la Operación Alfa, que estaban ahorcadas, se desplazara a Georgias para que, llegado el caso, que trataran de sacar a los obreros de Davidos por la fuerza, esta gente lo impidiera. El Endurance no aparece, la gente queda ahí hasta el 25-26 de abril, que cuando llega la flota recibe la orden de Buenos Aires de rendirse, de no oponer resistencia, porque hubiera sido una inútil pérdida de vidas, dada la magnitud de la fuerza británica por un lado y este grupo de marinos, de personal militar argentino, una cosa totalmente desproporcionada. Todo esto lo ratificamos con el informe Franks, el informe oficial británico, que en el punto 206 dice claramente: el 23 de marzo el gobierno argentino aún no tenía serias intenciones de invadir las islas. ¿Qué es lo que cambia las cosas? Esto lo están reconociendo los propios británicos. Bueno, abordaremos a continuación después de la pausa. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Es decir, por una parte tenemos el ultimátum británico, por otro lado el desplazamiento de fuerzas navales a partir del 20 de marzo, con un gobierno argentino que analiza diversos cursos de acción, pero que no toma ninguna decisión. Ahora, el 23 de marzo hay debates en el Parlamento británico hablando de la militarización del Atlántico Sur y del establecimiento de una fortaleza militar. Son muy similares a los que se habían producido en 14 y 16 de diciembre de 1981. Que esto es una opinión personal mía, es mía. Yo creo que la agresión estaba programada para diciembre del 81, porque era el primer viaje de Davidoff, estaban los debates en el Parlamento británico hablando de la militarización, y aparte el tema del clima. Una cosa era acontecimientos en el Atlántico Sur en diciembre y otra cosa en marzo, abril, mayo y junio, donde el clima era muy diferente. Lo que yo creo que cambia los planes es el reemplazo del general Viola por el general Galtieri, el 22 de diciembre. Hubiera sido, ya de por sí ahora es increíble, pero hubiera sido totalmente absurdo, ridículo, que el general Galtieri asumiera la presidencia el 22 y el 24 produjera el desembarco en Malvinas. Pero bueno, eso es una idea personal mía. Los debates en el Parlamento británico están hablando directamente del establecimiento de una fortaleza militar. Esto es el 23. Pero el 25 se filtra la información de que se había despachado al Atlántico Sur un submarino nuclear. Esto después lo desmintieron, después lo confirmaron, aparentemente se habían despachado 2. Bueno. El tema es que ese submarino nuclear tenía previsto llegar al Atlántico Sur el 10 de abril, sino un poco antes también. El tema es alarmante, porque el establecimiento de un submarino nuclear en las aguas del Atlántico Sur significaba la pérdida definitiva de Malvinas, sin costo para los británicos, porque hacía imposible cualquier opción que no fuera la diplomática, que fue, es y seguirá siendo infructuosa hasta que no se conozcan la verdad de los acontecimientos. El establecimiento del submarino, además, permitiría la militarización de las islas. En base a eso, en base a esa información, el 26 de marzo se reúne el gobierno argentino, la Junta, y evalúan 3 cursos de acción. Primero, continuar las conversaciones con Gran Bretaña, se descarta. Primero por los términos del gobierno inglés, el ultimátum, el envío de buques, el submarino nuclear. Segundo, la intervención de Naciones Unidas. El tema es que Naciones Unidas no sirve para prevenir conflictos. Actúa cuando ya los acontecimientos están desbordados. Si no fuera así,
la resolución 2065, favorable a la Argentina en 1965, tendría que estar cumpliéndose. Y hay otras, creo que es una, la 242, con respecto al conflicto en Palestina, también fue ignorado. En fin, es un organismo inoperante, salvo para los poderosos, que además tienen derecho de veto. Estados Unidos, Gran Bretaña, con lo cual llevar ese tema no tenía mucho sentido. ¿Qué se resuelve? Ganar tiempo. Esta es la clave del desembarco de tropas argentinas en Malvinas el 2 de abril. Ganar tiempo. Ganar tiempo para negociar, para ocupar el territorio, las islas, que iba a dificultar, por más que mandaran un submarino nuclear, el tema estaría considerado de otra manera, y tiempo para negociar antes de la llegada del submarino nuclear. Se evaluó la posibilidad de que pudiera intervenir Estados Unidos como mediador y, llegado el caso que eso se produjera, se iba a aceptar. Y yo creo que la intervención de Estados Unidos se iba a producir sí o sí. Creo que el error estuvo en haber aceptado como mediador a Alexander Haig, que había sido comandante de la OTAN. Creo que ahí estuvo el error. Si se hubiera aceptado la mediación con otro mediador, quizá el resultado hubiera sido diferente. Bien, tenemos ultimátum del Foreign Office, desplazamiento de buques británicos, debates en el Parlamento británico, todos confluyendo en el mismo concepto, la militarización del Atlántico Sur, el establecimiento de una fortaleza Falkland. ¿Qué faltaba? Los medios de difusión. Los medios de difusión no hablan de un incidente en las Islas George, no. Hablan de una invasión a las Islas Malvinas. ¿Queda claro? Invasión a las Islas Malvinas, cuando el problema era un problema de derecho comercial, privado. Están hablando de invasión. Están preparando a la opinión pública para que se dispusieran a aprobar el uso de la fuerza, como pasó. El encargado de negocios argentino en Londres, Atilio Molteni, envía una transcripción de la entrevista realizada en televisión al parlamentario conservador, partido de Thatcher, Sir John Biggs Davidson. Este hombre dice textualmente: nosotros sabemos que Argentina tiene este reclamo, este falso reclamo de la soberanía de las Islas Falkland británicas, las que incluyen como dependencias estos territorios antárticos. En el futuro, estos territorios pueden ser importantes por sus recursos, los que por supuesto todavía no son conocidos en su totalidad. Y habla también del establecimiento de una organización de defensa del hemisferio sur, para la cual las Islas Malvinas hay una base apropiada. Esto se conjuga con expresiones de junio del 82, están transcritas en el libro, de personajes políticas, dirigentes políticos británicos, que dicen: el próximo imperio británico lo tenemos que establecer en el Atlántico Sur. Tienen las islas, tienen las aguas,
¿dónde más podría extenderse un imperio británico? Queda la Antártida y la Patagonia. Por eso yo creo que en un futuro Argentina y Chile tienen que unirse porque están en juego territorios de los dos países, y también Brasil. La presencia de una base militar en el Atlántico Sur también puede afectar, llegado el caso que haya una expansión, otras zonas de recursos naturales. Brasil, tenemos el Amazonas, los acuíferos. Sería de alguna manera reflotar ese pensamiento del general Perón cuando quiso establecer en la década del 40 el ABC, la unión de Argentina, Brasil y Chile. Es cuestión de prevenir acontecimientos, porque señales de lo que está por venir las hay. Y vamos por último, es decir, tenemos el ultimátum británico, los debates en el Parlamento británico que llegaron a Buenos Aires, la prensa británica, operaron para magnificar el incidente Georgias. La respuesta del gobierno argentino fue cauta, razonable, pero fue irremediable. Si no se hubiera actuado, los británicos se hubieran asentado en las islas, en Puerto Argentino, sin costo. Hoy es cierto que la batalla de Puerto Argentino se perdió, pero el conflicto continúa. Uno obtiene la victoria cuando cuando le quiebra la voluntad de continuidad o de persistencia al derrotado. Argentina puede haber perdido la batalla de Puerto Argentino, la rendición del 14 de junio, pero la voluntad, la determinación de seguir luchando por el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas, eso es irrenunciable. Que se olviden los británicos que los argentinos van alguna vez a poner la firma en un documento en donde se renuncia al reclamo de soberanía. Eso no va a pasar. Nunca. Que lo sepa Londres. Nunca. Y por último llegamos al apresto de la Marina Británica. Es decir, hasta ahora había, podríamos llamar, acciones locales. Desplazamiento del Endurance, de la fragata de la John Bisco desde Chile, pero no había movimiento de envergadura, por lo menos que se conociera. Porque hay un diario. Es un diario noruego, Politiken, con un corresponsal en Londres, John New York, que el 30 de marzo da a conocer esta noticia. Esto es textual. En el Parlamento británico se escaparon informaciones de que la flota de Su Majestad se estaba moviendo entre los témpanos de hielo aún antes que sucediese el altercado. Antes que sucediese el altercado. Es un periodista noruego. No es ni argentino ni británico, es noruego. Y para terminar, con respecto a la preparación de la flota británica, que algunos ingenuamente piensan que se preparó en 48 horas. Es decir, los argentinos desembarcaron el 2 de abril, la Armada Británica zarpó el 5.
Muchos ingenuos suponen que por pertenecer a la OTAN, la Marina Británica estaba en condiciones de prepararse y zarpar 120 buques en 48 horas. Esto es un error mayúsculo, porque por ser flota preparada para luchar en la OTAN, su función era luchar en la guerra antisubmarina con los soviéticos. Para accionar como flota de superficie fue necesario hacer modificaciones, plataformas para el despegue y aterrizaje de los Sea Harrier, acondicionamiento, eso no se hace en 48 horas. Y menos 120 buques. Esto no lo digo yo. Esto lo dice y está citado en el libro El hundimiento del Belgrano, de Arthur Gavshon y Desmond Rice, página 47, el 3 de abril del 82. Esto es textual y con esto cierro el tema de la provocación. El ministro a quien correspondía el tema, John Nott, de Defensa, declaró el 3 de abril en la Cámara de los Comunes. Suspendo la lectura. John Nott se vio atosigado por parlamentarios que no tenían idea de lo que estaba pasando. ¿Cómo fue que desembarcaron los argentinos? ¿Qué preparación teníamos nosotros? Bueno, y dice lo siguiente. Aquí sí vuelvo a citar textual. Si hubiésemos estado sin preparación alguna, ¿cómo el siguiente lunes 5 de abril, unos pocos días después, hubiera podido la Armada Real ponerse en campaña, en orden de batalla y con armamento y recursos propios de tiempos de guerra? Y concluye diciendo, los preparativos estaban en marcha desde hacía varias semanas. Estábamos listos. Con esto, señores, concluimos la charla del día de hoy, que tiene que ver con la provocación y la decisión patriótica y noble de hacer lo posible para impedir la militarización del Atlántico Sur, que estuvo a punto de conseguirse, porque las pérdidas de la OTAN fueron mayúsculas. Las últimas pérdidas navales británicas importantes se produjeron en 1941 con el crucero Hood, fue hundido por el acorazado de bolsillo Bismarck de los alemanes. Y en 1942, dos joyas, el Renown y el Príncipe de Gales, fueron hundidas por los cazas Cero de la Marina de Guerra japonesa en el Océano Índico. Tuvieron que pasar 40 años para las pérdidas en el Estrecho de San Carlos y en Bahía Agradable. Y en cuanto al aspecto de operaciones terrestres, las últimas bajas importantes de Gran Bretaña se produjeron con el intento de copar el puente de Arnhem en septiembre de 1944, una operación ideada por Montgomery de desplazar paracaidistas sobre 3 puentes, Eindhoven, Nijmegen y Arnhem. Bueno, desembarcaron británicos y polacos a la vera de un bosque donde estaba estacionada una división Panzer SS. Tuvieron 9.000 bajas
y algunos las extienden hasta 16.000. Las bajas en Malvinas no fueron las que ellos dijeron que fueran, 250 y pico. El capitán del batallón de infantería 5, Robacio, detenido en un buque británico, en conversaciones con oficiales británicos, estos le dijeron que las bajas habían sido muy superiores, especialmente con el desastre de Bahía Agradable. Esto no se va a saber. Hay una revista alemana, Stern, que en abril de 1983 calculó las bajas británicas arriba de las 1.600. Pero bueno, el velo de secreto que impuso el gobierno británico en el acontecimiento del Atlántico Sur, lo normal son 30 años. Lo extendieron a 90, hasta el año 2072. Si es que alguna vez lo vamos a conocer, pues son capaces de prolongarlo 500 años más. Es su estilo. Señores, muchas gracias. Buenas tardes.